Entonces, bueno, pues platicábamos básicamente de los diferentes eh, procesos estadísticos, los cuales el que estamos viendo ahorita en este momento, bueno, pues son los métodos no paramétricos, ¿verdad? Veíamos la facilidad ayer de utilizar este método. Muy bien, vamos a pasar a un ejemplo para poder entenderle un poquito más. Dice, una de las pruebas no paramétricas más sencillas es la prueba de los signos. Su nombre se debe a que está basada en la dirección de un signo o un más o un menos de un par de observaciones y no en una magnitud numérica. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, considera el resultado de un panel de prueba de 40 estudiantes. Vamos a suponer que son 40 estudiantes del TEC de Lerdo. Dice, pues ya por salir, ¿verdad? De su último semestre de universidad, que van a evaluar la efectividad de dos tipos de clases. Conferencias grandes de profesores de tiempo completo o conferencias pequeñas con ayuda de posgrado. Aquí pudiéramos cambiarle un poquito el texto aplicándolo a nuestra realidad, donde dice que se van a evaluar las clases presenciales contra las clases en línea. ¿Sí? Ahí tenemos pues muchas incógnitas de que si las clases en línea, que si presenciales. Bueno, pues imagínense que este estudio que vamos a hacer o que se plantea en el ejemplo es como si fuésemos a calificar las clases presenciales contra las clases en línea. Aquí dice, bueno, grupos grandes contra grupos pequeños, ¿verdad? La tabla que vamos a mostrar más adelante están los resultados. Vamos a calificar la efectividad de transmisión de conocimiento de estos dos tipos de clases. O sea, ¿cuál es mejor, presencial o virtual? ¿Y en cuál se aprende mejor? Bueno, eso es lo que vamos a evaluar, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, la calificación de 4 es excelente y la calificación de 1 es mala. Si ustedes se fijan, aquí va a ser algo subjetivo. Si yo califico la clase presencial o virtual con un 4 y con 1, quiere decir que es mala. Dice, la calificación de 4 es excelente y la de 1 es mala. En este caso, la prueba de los signos nos puede ayudar a determinar si los estudiantes sienten que hay una diferencia entre ambas clases, ¿sí? Con grupos grandes o grupos pequeños, ¿sí? O bien presencial contra línea. Muy bien, dice, podemos comenzar con la tabla que se muestra a continuación, convirtiendo las evaluaciones de los dos métodos de enseñanza en signos. Recuerden que yo voy a dar un 4 excelente y un 1 si desde mi percepción es mala la clase, o 4 si es excelente desde mi percepción. Aquí sin evaluar datos paramétricos, únicamente no paramétricos, ¿verdad? La subjetividad, pero sin embargo vamos a buscar una tendencia. Aquí un signo más significa que el estudiante prefiere las conferencias grandes. Un signo menos indica que prefiere las conferencias pequeñas, o bien presencial sea positivo y menos en línea, ¿verdad? Básicamente. Vamos a hacer la semejanza. Repitiendo, un signo menos indica una preferencia por secciones pequeñas y un 0 representa un empate. O sea, quiere decir que no hay preferencia. O sea, me da la misma si es presencial o virtual, o me da la misma si es un grupo grande con 40 alumnos o un grupo con 5 alumnos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a evaluar. Si contamos el último renglón de la tabla 14.2, obtenemos lo siguiente. Muy bien, aquí está la tabla. La voy a ampliar un poquito más. Voy a ampliarla un poquito más para poderla ver, ¿sí? Muy bien. Pues nosotros tenemos aquí, bueno, aquí me fui un poquito grande, vamos a darle un 150%. Vamos a darle un 150%, a ver si lo puedo dar aquí. 150, aquí está. Muy bien. Pues nosotros vemos aquí, la tabla dice, evaluación de dos tipos de clases por 40 estudiantes, ¿sí? Tenemos en la primera fila, dice número de miembros del panel, tenemos desde el 1 hasta el 40, o sea, 40 alumnos. Dice calificación para conferencias grandes y calificación para secciones pequeñas.
Y ese es el signo de la calificación. Recuerden, un 4 es una excelente calificación. Un 1 es mala calificación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el alumno número 1, ¿sí? El alumno número 1, vamos a suponer que pues va a ser Ariel, ¿verdad? Vamos a suponer que sea Ariel, va a calificar. Y bueno, pues a las conferencias grandes le da un 2 y a las conferencias pequeñas le da un 3 de calificación. O bien, a la clase presencial le da un 2 y a las clases en línea les da un 3, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que Eduardo Cruz es el siguiente alumno encuestado. Dice, bueno, pues para mí las clases grandes es un 1 y las clases pequeñas es un 2, ¿sí? Y luego agarramos a Jorge Rendón. También me dice, bueno, pues para mí las clases grandes son excelentes y las clases pequeñas, pues no, no mucho, le doy un 2 de calificación. Y así no lo llevamos, pues Jazmín, por ejemplo, dice, no, bueno, pues para mí es igual, ¿verdad? O sea, tanto grandes como chicas, pues yo tengo un 0, o sea, no tengo preferencia. Y así hacemos esta calificación para cada uno de los grupos. Entonces damos las 40 calificaciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hacer la resta algebraica de los signos, ¿sí? 1 menos 2. Entonces, ¿en qué consiste este método? Pasar el dato numérico a un signo, ¿de acuerdo? Pasar el dato numérico a un signo. De tal modo que yo digo, bueno, pues 2 menos 3 es un signo negativo. 1 menos 2 es un signo negativo. 4 menos 2 me da 2, es un signo positivo. 4 menos 3 me da signo positivo. 3 menos 4 me da signo negativo. Y así me la llevo para cada uno. El alumno 33, por ejemplo, 4 menos 4, 0. Ahí para él no hay diferencia porque a los dos los calificó de manera excelente. Para él, tanto son buenos los grandes grupos como los grupos pequeños. O bien, para él, las clases presenciales tienen el mismo valor que las clases en línea. Entonces, todos los que tengan 0, pues no hay diferencia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya el total de signos, ¿sí? Bien. Yo ya califiqué a todos y todos los datos numéricos los llevé a signos. Menos, más, menos, más, menos, más, ¿sí? Ese es el primer paso. Posteriormente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar los signos, ¿sí? Número de signos positivos son 19. Número de signos negativos son 11. Y número de ceros son 10. De tal modo que si hacemos la sumatoria, nuestro tamaño de la muestra son 40. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, Oscar? No, todo bien, Inge. Ok. Jorge Cifuentes. No, Inge, todo bien. Bueno, hasta aquí pues estamos iniciando nuestro problemita, ¿verdad? Entonces, pues una vez que nosotros le damos la simbología, ¿sí? Y agrupamos signos positivos, negativos, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues nuestro siguiente paso, ¿sí? Vamos a establecer una hipótesis, vamos a hacer una prueba de hipótesis, que bueno, pues ya de alguna manera vimos algo de prueba de hipótesis en estadística diferencial 1, ¿verdad? Bien, pues es muy sencillo. Recuerden que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿verdad? Si la hipótesis nula nos da un resultado favorable, pues así se queda. Si es desfavorable, pues entonces la que manda es la alternativa, ¿verdad? Entonces, vamos a establecer la hipótesis. Dice el texto, dice la teoría. Estamos usando la prueba de signos para determinar si nuestro panel percibe una diferencia real entre los dos tipos de clases. Puesto que estamos probando diferencias percibidas, que quede claro, ¿verdad? Es lo que yo percibo, yo no tengo ningún valor numérico para dar una calificación, no puse ningún examen, no puse nada, simplemente es como cuando ustedes van a hacer su evaluación docente, que por cierto ya hay que hacerla, ¿verdad? Es como cuando ustedes hacen la evaluación docente, pues esa como ustedes lo perciben, se le dije Waldo, me cae gordo, le pongo un 0, ¿verdad? Y a lo mejor alguien dice, no, pues a mí pues, es buena onda porque pues nos da chance, le pongo un 4. Es percepción.
La prueba de los signos, aquí nos dice claramente, puesto que estamos probando diferencias percibidas, excluimos las evaluaciones empatadas, 0. Por lo tanto, vemos que hay 19 signos más y 11 signos menos, para un total de 30 respuestas. Únicamente vamos a considerar los signos positivos, negativos, si me da 30 datos. Los otros 10 se descartan porque se hicieron 0. Si no hay diferencia entre ambos, bueno, pues se descarta, ¿verdad? La probabilidad de que la primera calificación exceda a la segunda sería 50 y 50, o sea, 50-50. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo tengo mi panel de 40 o 30 alumnos, pues yo puedo partir del supuesto de que la mitad va a estar satisfecha con los grupos grandes y la mitad no va a estar satisfecha con los grupos grandes. Por lo tanto, si decimos que son 30 alumnos, pues podemos que 15 alumnos pueden decir que van a tener signo positivo y 15 signo negativo. Es como si aventáramos un volado, ¿verdad? Cuando yo aviento una moneda al aire, tengo 50% de que caiga águila o 50% de que caiga sello, ¿verdad? Entonces, el planteamiento de nuestra hipótesis parte de un 50-50. La hipótesis nula, pues me dice que no hay diferencia entre los tipos de clases, y la hipótesis alternativa me dice que sí hay una diferencia entre ambos, ¿verdad? Entonces, partimos de un 50%. Ese es el punto de partida de nuestra prueba de hipótesis. Bueno, lo que les decía, si lanzamos una moneda al aire 30 veces, pues vamos a suponer que 15 pueden ser águila y 15 puede ser sello. Por eso habla de un 50%. Y bueno, pues podemos utilizarlo como si fuese una distribución normal. En este caso, sí, con los resultados de la muestra, el panel de estudiantes, así podemos aplicar la distribución normal a nuestra prueba de los dos métodos de enseñanza, tanto virtual como presencial, o grupos grandes y grupos pequeños. Por lo tanto, bueno, pues ya dijimos, ¿verdad? Nuestra hipótesis nula, ¿sí? Quiere decir que la población, dice, proporción hipotética de la población que prefiere las conferencias para todos, y el otro 50% sea Q, porque puede ser que N es igual a P por Q, ¿sí? La proporción hipotética de la población que piensa que prefiere secciones pequeñas. Entonces, nuestro tamaño de la muestra es 30. P es la probabilidad de éxitos y Q es la probabilidad de fracasos de la muestra. ¿Cuáles son nuestros éxitos? Bueno, pues 19 contra 11, ¿verdad? Entonces, es una probabilidad. Sí, si ustedes hacen 19 entre 30, ¿sí? 19 entre 30, pues les va a dar el punto 633, que es la probabilidad de éxitos, y Q, la probabilidad de fracasos, ¿sí? Que me da 11 entre 30, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que N es igual a P por Q, ¿sí? O la probabilidad, finalmente va a ser el 100%, o bien Q es igual a N menos 1, ¿verdad? Bien. Si nosotros partimos de nuestra prueba de hipótesis y de una distribución normal, vamos a buscar nosotros en nuestra tabla de distribución normal, que fue lo primero que empezamos a ver en el semestre, nuestro valor de Z. Recuerden que Z era igual a X menos X testada sobre la desviación estándar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros traíamos básicamente con nuestra desviación estándar, si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Bien, pues vamos a trabajar un poquito con eso para recordarlo, ¿sí? Recuerden, X es igual, o sea, la Z de nuestra tabla de distribución de dos caras que teníamos por ahí, que vimos al principio, es igual a X menos X testada sobre la desviación estándar, y vamos a calcular nuestra desviación estándar. Aquí está. Dice, prueba de hipótesis de que no hay diferencia. Supongo que la oficina del rector, en este caso el director, desea probar la hipótesis de que no hay diferencia en la percepción de los estudiantes entre los dos tipos de clases, con un nivel de significancia del 5%. Si ustedes recuerdan, el nivel de significancia es el porcentaje de error, vamos a llamarlo así, ¿sí? Del 5%. Haremos esta prueba usando los métodos ya vistos. El primer paso es calcular el error estándar de la proporción. El error estándar de la proporción, ¿sí? Yo tengo un 5% de significancia o un 95% de
precisión, como lo queramos ver, ¿verdad? Si recuerden que el área bajo la curva, las colas es el porcentaje que queda fuera del área de aceptación y al centro es el área de aceptación. Hablábamos nosotros de 6 sigmas, si ustedes recuerdan. Un sigma es el 68% aproximadamente, 2 sigmas el 75%, 3 sigmas el 99%, 4 sigmas el 99.9%, 5 y así 6 sigmas hasta que tengamos el 99% de aceptación. Bueno, vamos a ver aquí qué es lo que va a suceder. Para calcular nuestra desviación estándar o nuestro error estándar de proporción es igual a la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Si nosotros partimos que P vale el 5%, perdón, el 50% y Q vale el 50% y mi tamaño de la muestra es 30, ¿sí? Bueno, pues está muy sencillo, ¿verdad? 0.5 por 0.5 entre 30, raíz cuadrada. Vamos a ver si es cierto. 0.5 por 0.5 entre 30, le sacamos raíz cuadrada y nos da 0.091. Este es mi error estándar de proporción o bien mi desviación estándar. A ver, vamos a poner un punto aquí. Recuerden que Z, no me deja escribir. Vamos a ver por qué no me deja. Máquina de escribir, aquí está. Recuerden que Z es igual, ¿sí?, a X menos X0 o X testada, ¿sí? Vamos a ponerle X0 entre la desviación estándar entre sigma, ¿verdad? Vamos a ponerle, tenemos el valor aquí de sigma. Bueno, vamos a poner entre S, ¿verdad? Entre S, que también es la desviación estándar, ¿sí? Esta es la fórmula con la cual nosotros vamos a entrar a nuestra distribución normal, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos calculando? Bueno, estamos calculando nuestra desviación estándar primero. ¿Qué nos falta calcular? Nos falta calcular X y X testada. Bueno, pues vamos a calcularlo. El primer punto que tenemos, ya calculamos nuestra desviación estándar o error estándar de proporción. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente punto. Vamos a ver esta gráfica de distribución. Si ustedes se acuerdan, esta gráfica de distribución normal es el área bajo la curva, ¿sí? En esta área bajo la curva es esta que ustedes están viendo aquí. Bueno, dejen que aparezca. Ahí está, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta gráfica que fue la que vimos en un principio? Bueno, pues recuerden que esta es la gráfica a dos caras, ¿verdad? Lado izquierdo de la campana de Gauss, lado derecho de la campana de Gauss, y todo esto vale 1, ¿sí? Todo esto vale 1. Y recuerden que para yo poder entrar a mi distribución normal, yo tengo que calcular el valor de Z, ¿sí? Y ese valor de Z, ¿cómo lo calculamos? Es la variable menos el promedio de la variable sobre la desviación estándar. Bien, nos regresamos. Aquí está nuestra gráfica de distribución. Si nosotros tenemos una significancia del 5%, ¿sí? Y si yo sé que toda la curva vale 1, si yo tengo 5%, entonces tengo del lado izquierdo de la curva vale 2.5%, del lado derecho de la curva vale 2.5%, de tal modo que 0.475 más 0.025 me da el 50% de la curva, ¿se acuerdan? Esto vale 50, esto vale 50 y toda mi área bajo la curva vale 1. Muy bien. ¿Cuál es mi región de aceptación? ¿A qué me refiero con región de aceptación? Porque vamos a calcular nuestro valor de Z para ver dónde vamos a caer. Si me dice que es una significancia del 5%, ¿sí? Yo tengo que poner un límite inferior de aceptación y un límite superior de aceptación. Aquí me pide un valor crítico, 1.96. A ver, ¿de dónde sale este menos 1.96? ¿Y de dónde sale este 1.96? Bueno,
Si mi área bajo la curva vale 0.5 y yo tengo una área de rechazo de 2.5% y un área de aceptación de 4.75 al lado izquierdo de mi campana de Gauss y al lado derecho de mi campana de Gauss tengo un 2.5% de rechazo contra un 47.5 de aceptación. Bueno, estos límites, ¿de dónde salen? Vamos a recordar de dónde salen. ¿Sí? Si yo tengo 0.025 y 0.025, me voy a mi tabla de distribución normal. ¿Sí? Bueno, ahí está. Dice que yo tengo un 2.5%, ¿verdad? O 0.025. Aquí está. 0.025. Me regreso. Ahí está. 0.025 es el área de rechazo. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale ese menos 1.96? Aquí está. Menos 1.25. Aquí está. Vamos. Menos 1.9. Aquí está. Menos 1.9 con la intersección del 6. Por lo tanto, mi área de rechazo del lado izquierdo de la curva vale menos 1.96. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Y aquí está. ¿Sí? Menos 1.96. Bueno, como sé que es simétrico, pues entonces el otro lado tiene que ser más 1.96. Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Sí. Me dice que es la diferencia 0.975 para 0.25, o sea, para 0.5 que yo tengo en total, sí, que es esta área que tengo aquí. Entonces es 0.975, que es la diferencia, ¿verdad? Tengo aquí yo 1.96. ¿Estamos de acuerdo? Pero pues no me la complico, como sé que es simétrico, pues lo agarro para el mismo valor, ¿verdad? No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Jovenazos. Ariel. No, Inge. profe. Perfecto. Claro. Bien. Recuerden que pues nada más estamos sacando este valor. Este valor de 2.5 puede variar. O sea, a mí en este problema me piden una significancia del 5%. Pero si me dijeran que es del 10%, pues esto sería 5% y esto sería 5%. Entonces yo entro en la tabla con un 0.05. En vez de un 0.025, entro con un 0.05 y mi límite varía. Ya no va a ser menos 1.96. Vamos a suponer que es de 0.05, me piden una significancia del 10%, entonces 5 de cada lado, ¿verdad? Si es 5 de cada lado, bueno, pues entonces yo busco 0.05, ¿verdad? 0.05, exacto, ¿verdad? Vamos a buscarlo por acá. 0.05, que es el 5%, ¿verdad? Vamos a ver dónde estaría. 0.058. Con el 1. Pues prácticamente aquí estaba 1.64.05, ¿sí? 1.64 sería, ¿verdad? Contra 1.96. Entonces, mi rango se va hacia abajo, ¿verdad? O sea, mi nivel de significancia bajaría en vez de 1.96, 1.64. O sea, tengo más amplio mi rango, se le estoy dando mayor rango de aceptación, ¿verdad? Porque en vez de tener 1.96, sí, me voy a menos 1.6 y acá me voy a más 1.6. Yo aquí tengo 1.9, 1.9, 1.6 sería acá, ¿verdad? Al contrario, estamos cerrando el rango. Y aquí también lo cierro porque sería de 0 a menos 1.6, quedaría más o menos aquí. Muy bien, pero en este caso es menos 1.96. Bien, yo estoy partiendo de esto. Ok. Entonces, vamos a calcular nuestro valor de Z, ¿verdad? Nuestro valor de Z me dice que es la probabilidad de éxitos
la hipótesis nula, que ya la propusimos, que eso pues va a valer siempre 50%, sobre mi error, ¿de acuerdo? Z es igual a la probabilidad de éxitos. ¿Cuánto era? 0.633. A ver, ¿de dónde sale? Recuerden, sale de aquí, ¿verdad? Sí, probabilidad de éxitos, 19 entre 30 o 0.633. Y mi error estándar sale de esta desviación estándar, 0.5 por 0.50, 30 raíz, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí estamos calculando nuestro valor de Z. Z es igual a 0.633 menos 0.5 entre 0.091. Hipótesis nula, probabilidad de éxitos y error. ¿Sí? Y eso me da, vamos a verificarlo, 0.633 menos 0.5 entre 0.091, 1.462. Este es el valor de Z. Z vale 1.462. Bueno, ¿dónde lo voy a ubicar? Aquí está, dice. Al colocar este valor estándar de 1.462 en la escala Z, se ve que la proporción de la muestra se encuentra dentro de la región de aceptación. O sea, aquí vean, tengo menos 1. ¿Cuánto era? 9. Menos 1.96. Aquí está, ¿verdad? Ah, pues aquí está abajo. Menos 1.96 y 1.96. ¿Dónde cae mi valor? En 1.462. Esa es la proporción estandarizada de la muestra. Aquí dice región de aceptación. O sea, todo lo que cae abajo de esta campana de Gauss, ¿sí? Entre menos 1.96 y 1.96 está aceptado. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, dice, por lo tanto, el rector debe aceptar la hipótesis nula de que los estudiantes no perciben diferencia entre los dos tipos de clase. ¿Qué quiere decir? Que si lo asemejamos a nuestra situación actual, a lo mejor no se percibe diferencia entre las clases presenciales y las clases virtuales. Y podemos hacer este ejercicio con ustedes, ¿verdad? Podemos hacer un estadístico. Todos ustedes ahorita estamos conectados. ¿Cuánto estamos conectados? Vamos a ver. Estamos conectados. Oh, ya me salí. A ver, vamos a ver. Estamos conectados 16, bueno, 15. Vamos a suponer que yo a cada uno de ustedes les preguntaría que cómo perciben el aprendizaje, ¿sí? Entre virtual y presencial. Y ustedes van a poner una calificación entre 4 y 1, ¿verdad? Y dependiendo de la percepción, que es lo que acabamos de decir, pues ustedes pueden decir, no, pues sí hay diferencia, no hay diferencia. Pero si hacemos el análisis estadístico con una prueba no paramétrica, pues vamos a determinar que no hay diferencia. ¿Qué hubiera pasado si Z hubiera sido 2, por decir? ¿Sí? O hubiera sido menos 2. El resultado sería que sí hay diferencias, definitivamente, que ustedes perciben que las clases presenciales son mejor que las clases en línea. Pero para este ejemplo en particular, no hay diferencia. Al colocar este valor estándar de 1.462 en la escala Z, ¿cuál es nuestra escala Z? Esta, ¿verdad? El eje X, ¿sí? Se ve que la proporción de la muestra se encuentra dentro de la región de aceptación, o sea, se encuentra entre menos 1.96 y 1.96. Por lo tanto, el director debe aceptar la hipótesis nula de que los estudiantes no perciben diferencia entre los dos tipos de clase. Si ustedes se fijaron, aquí no hicimos ningún cálculo matemático acá como la regresión lineal, ¿verdad? O calcular deviaciones estándar con todos los valores. Aquí fue mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces dice, la prueba de hipótesis de 2 colas. ¿Por qué 2 colas? Porque tenemos una región de aceptación al lado derecho y al lado izquierdo. Vamos a tener probablemente algunos problemas donde nada más tengamos una sola cola, al lado derecho o al lado izquierdo. En este caso es 2 colas, ¿sí? Izquierdo, derecho, dice. La prueba de hipótesis de 2 colas a nivel de significancia del 5% ilustra la región de aceptación y la proporción estandarizada de la muestra. ¿De acuerdo?
Bueno, una prueba de signos como esta es bastante sencilla y se aplica para pruebas de una y dos colas. Por lo general se basa en la distribución binomial o normal, cualquiera de las dos. Sin embargo, recuerden que fue posible usar la aproximación normal a la binomial como distribución de la muestra porque n por p o n por q eran mayores o iguales que 5. ¿Sí? Cuando estas condiciones no se cumplen, debemos utilizar la distribución binomial. ¿Qué quiere decir? Que usamos la distribución normal porque la muestra es mayor que 5, ¿verdad? Bien, y finalmente dice sugerencias y suposiciones. Las pruebas no paramétricas son muy convenientes cuando el mundo real presenta datos sin una distribución con los cuales debe tomarse una decisión. Como el ejemplo que les acabo de poner ahorita. Si nosotros hacemos la prueba de percepción de ustedes, ¿qué es mejor, presencial o virtual? Bueno, pues vamos a llegar a un resultado, ¿verdad? Y lo vamos a hacer en la siguiente clase. Vamos a hacer esa encuesta, ¿verdad? Bien, sugerencia. Observe que la prueba de los signos es solo otra aplicación de la familia de la aproximación normal. Sí, ya sea con signos positivos, negativos o éxitos y fracasos, ¿de acuerdo? Y esto es el método de la prueba de los signos, ¿sí? Es un método sencillo. Nos da un resultado confiable también. ¿Qué sucede? Recuerden, no tenemos grandes números de datos, no tenemos que calcular grandes cosas. Basta con que yo les pregunte a ustedes, ¿qué te parece mejor? Dame una calificación del 1 al 5 de las clases presenciales o virtuales. Y este ejercicio, pues me parece, lo vamos a hacer el próximo lunes. ¿Qué les parece? Vamos a tratar de que se conecte la mayor cantidad de gente, pues ahorita realmente son pocos, son 16. Vamos a tratar de que el próximo lunes, si nos conectamos unos 25 o 30, hacemos esa prueba. ¿Les parece? Y aplicamos en un caso práctico real este problema, pero ahora clases presenciales contra clases virtuales. Y vamos a llegar a una conclusión. Muy bien, jóvenes, pues nos quedan 4 minutitos. Sus camaritas para la